La mayoría de personas mira una gráfica, pero no entiende hacia dónde realmente se está moviendo el mercado. Y hoy vas a aprender algo que literalmente es la base del trading, las tendencias. Vamos directo al tema. Antes de pensar en entradas, estrategias o patrones, primero tienes que entender algo muy importante. El mercado está subiendo o bajando, y aunque parezca algo simple, muchísimas personas operan sin entender esto. Por eso terminan comprando en tendencias bajistas o vendiendo en tendencias alcistas. Primero tienes que entender esto. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es simplemente la dirección general que está tomando el precio. Si el mercado constantemente sube, hablamos de una tendencia alcista. Y si el mercado constantemente baja, hablamos de una tendencia bajista, así de simple. Pero al saber esto, surge otra pregunta. ¿Cómo identificamos realmente una tendencia? Vamos primero con la tendencia alcista. Una tendencia alcista ocurre cuando el precio empieza a hacer máximos más altos y mínimos más altos. ¿A qué me refiero con esto? Muy fácil. El precio sube, luego retrocede un poco, después vuelve a subir todavía más que antes y nuevamente hace un retroceso, pero ya no baja tanto como antes. Eso nos muestra que los compradores siguen teniendo fuerza, siguen empujando el mercado hacia arriba. Ahora quiero darte un ejemplo súper sencillo para que esto realmente se entienda. Vean que este máximo es más alto que el anterior. Vean que este mínimo es más alto que el anterior y por eso el precio sigue subiendo porque hace máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Imagínate una persona subiendo escaleras, sube unos escalones, descansa un poco, luego vuelve a subir más alto, descansa nuevamente y después sigue subiendo. Puede haber pausas durante el camino, pero la dirección general sigue siendo hacia arriba. Eso es exactamente una tendencia alcista. El mercado no sube en línea recta, sube, descansa y vuelve a subir. Y justamente esos retrocesos son normales. Ahora aprenderás cómo cambiar tu manera de hacer análisis. Muchísimos traders principiantes ven un pequeño retroceso y creen que el mercado ya cambió completamente de dirección, pero no. Mientras el precio siga siendo máximos y mínimos cada vez más altos, la tendencia alcista sigue viva. Justamente aprender a identificar esto puede cambiar muchísimo tu análisis. Por cierto, esto es solo el principio de estar construyendo una base súper fuerte para entender el mercado correctamente. Para que tengas un panorama completo, suscríbete al canal y activa la campanita para que tengas a la mano todo este contenido de trading rentable y fácil. Ahora vamos con la tendencia bajista. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Una tendencia bajista sucede cuando el precio empieza a ser máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Es decir, el mercado baja, intenta subir un poco, pero ya no logra llegar tan alto como antes y luego vuelve a caer todavía más. Eso nos muestra que los vendedores tienen el control. Ahora quiero darte otro ejemplo súper claro. Imagínate una pelota bajando por unas escaleras. La pelota cae un escalón, rebota un poco, pero luego vuelve a caer más abajo y nuevamente rebota un poquito, pero sigue bajando. Eso es exactamente una tendencia bajista. Hay pequeños retrocesos en el camino, pero la dirección general sigue siendo hacia abajo. Y en esta parte ocurre algo donde muchos se confunden en trading. Muchísimas personas se emocionan con pequeños rebotes dentro de tendencias bajistas, es decir, los retrocesos de la tendencia bajista. Ven dos velas alcistas y piensan, ahora sí va a subir, pero realmente el mercado sigue bajista porque sigue haciendo máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Por eso, entender las tendencias es tan importante porque te ayuda a entender quién tiene realmente el control del mercado, los compradores o los vendedores. Sinceramente, cuando haces clic con esto, empiezas a ver las gráficas completamente diferente y es lo que te lleva a hacer dinero del mercado. Así que si esta clase ya te está ayudando a entender mucho mejor cómo identificar tendencias en trading, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo, ya entiendo las tendencias. Es crucial que sepas esto al aprender tendencias.
Las tendencias no duran para siempre y justamente por eso en la siguiente clase vamos a hablar sobre la fuerza de las tendencias, porque no todas las tendencias son iguales. Hay tendencias fuertes, hay tendencias débiles y aprender a diferenciarlas va a ayudarte a mejorar tus entradas y tu lectura del mercado. Ahora sí, vámonos a las gráficas para que veas ejemplos reales de tendencias alcistas y bajistas. Aquí les voy a mostrar cómo identificar los máximos, los mínimos, los retrocesos y cómo realmente detectar quién tiene el control del mercado. Estamos en libra esterlina con yen japonés en temporalidad de 4 horas. Vamos a analizar todo este pedazo de aquí. El precio sube, baja un poco, vuelve a subir, baja un poco, vuelve a subir, baja un poco, hasta llegar a este punto. Los máximos serían estos y los mínimos serían estos de aquí abajo. Vean que este máximo es más alto que el anterior, este otro máximo es más alto que el anterior. O sea que aquí nos está confirmando que el precio es alcista, la tendencia general es alcista. Vean que este mínimo es más alto que el anterior, este otro mínimo es más alto que el anterior y así sucesivamente nos confirma que la tendencia es alcista, que los compradores están dominando. Los retrocesos serían esta parte de aquí, es cuando el mercado baja un poco antes de seguir subiendo. Ahora vamos a analizarlo en una tendencia bajista, desde este punto hacia este punto. El precio baja, sube un poco, vuelve a bajar, sube un poco, vuelve a bajar, hasta que llega a este punto de aquí. Los máximos de la tendencia serían estos de aquí y los mínimos serían estos de acá. Vean que este máximo es más bajo que el máximo anterior. Este máximo es más bajo que el máximo anterior. Eso nos confirma que la tendencia es bajista. Este mínimo es más bajo que el mínimo anterior. Este mínimo es más bajo que el mínimo anterior. Nos está confirmando que la tendencia es bajista, que los vendedores siguen dominando. Los retrocesos de esta tendencia bajista serían estos de aquí. Es cuando el precio sube un poco antes de seguir bajando. Es clave mencionar en este punto para ti que quieres ser rentable y quieres ganar dinero del trading, que tienes que aprender a mayor profundidad la lectura del mercado, tendencias, confirmaciones, psicotrading, estructuras y la estrategia completa FBM, que es justamente lo que trabajamos dentro de la mentoría privada, que prácticamente ya se están llenando los espacios para poder dar el soporte élite de mi equipo a todos los que están dentro de la comunidad exclusiva de FBM. Así que si realmente quieres llevar tu trading a otro nivel y te gustaría aplicar para ver si calificas para entrar, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Ahora sí, en este video has aprendido lo siguiente. Una tendencia alcista ocurre cuando el mercado hace máximos y mínimos más altos. Eso nos muestra fuerza compradora. Y una tendencia bajista ocurre cuando el mercado hace máximos y mínimos más bajos. Esto nos muestra fuerza vendedora. Y aunque parezca algo básico, honestamente esto cambia muchísimo la forma de analizar el mercado. Porque ahora ya no estás viendo velas al azar. Ahora estás entendiendo dirección. Estás entendiendo quién tiene el control. Si compradores o vendedores. Y eso literalmente es una de las bases más importantes del trading. Así que después de este video, abre cualquier gráfica y empieces a practicar. Busca tendencias alcistas, busca tendencias bajistas, observa cómo retrocede el precio y empieza a preguntarte, ¿quién tiene el control aquí? ¿Compradores o vendedores? Porque mientras más entrenes el ojo, más natural se vuelve leer el mercado y más claridad tendrás para ejecutar tus operaciones y tengas tus ganancias. Y créeme, muchísimos traders quieren resultados rápidos antes de aprender a leer correctamente el mercado, pero todo empieza aquí en aprender a leer de manera correcta lo que nos está dando el mercado. Además de entender las tendencias, si quieres dejar de perder tu dinero, tienes que empezar desde ya a aprender a analizar las gráficas de manera correcta y dejar de perseguir el precio por emoción. Tengo una clase justamente hablando de eso paso a paso. Te la voy a dejar por aquí. Tradea y duerme.